Hola Leo, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo esta lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Compleméntalo con tu ascendente, signo lunar y en Venus. Gracias por acompañarnos. Cada vez que nos ves, estás ayudando a un refugio de animalitos, así que todas mis bendiciones estén contigo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Tu primera carta es la carta de la torre. Tenemos al 2 de bastos y el 3 de espadas. Bueno, hoy nuestras lecturas las abre el arcángel Metatrón y te dice: querido Leo, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la forma en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que este es un mensaje que va muy acorde con estas tres cartas y ya te voy a explicar por qué. Primero vamos a escribir en los comentarios: confío en el futuro, ¿vale? Vamos a hacer ese decreto poderosísimo. Mira, tú tenías unos planes bien importantes con alguien, o unos planes o un proyecto bien importante en el cual tú habías colocado muchísimas expectativas. Tú eres una persona visionaria, alguien que quiere algo grande para su vida, no necesariamente en la parte económica, pero si quieres tener una hermosa pareja, una estabilidad económica. Sin embargo, han sucedido muchas circunstancias por las cuales algunos de los planes que tú tenías se fueron al piso. Mira que tenemos la carta de la torre y eso me habla como todo aquello que tú habías como planeado, pensado, imaginado junto a alguien o solo, como que ya no se está dando. El 3 de espadas que está aquí nos indica que toda esta situación ha generado un dolor muy grande en tu corazón y que puede que estés teniendo pensamientos que son muy dolorosos para ti, que estés pensando cosas que te duelan. Asimismo que hayas tenido algún tipo de comunicación o te hayan dicho cosas que fueron muy hirientes. A veces hay gente así, ¿no? Que como dicen por ahí, Leo, al caído caerle. Te ven mal y en lugar de darte la mano o al menos no hacerte más daño, te hunden más. Entonces, siento mucho que hayas tenido esta situación de pérdida tan difícil en tu vida. Pero algo importante de la torre y es que cuando nos derrumbamos tenemos la posibilidad de volver a reconstruirnos con mucha más experiencia, con mucha más sabiduría, sabiendo por ejemplo en quién podemos confiar y en quién no, sabiendo qué errores no vamos a volver a cometer y qué cosas podemos mejorar, ¿sí? Entonces aquí hay una pérdida de una relación, de un trabajo, de algo importante para ti, de proyectos, de sueños y metas, pero te dicen que confíes en el futuro. Y como dice el arcángel Metatrón, todos los cierres de ciclo son perfectos también, ¿sí? Esto que no se nos dio, también hay que agradecerlo, ¿sí? En la vida hay que agradecer por lo que fue, pero también hay que agradecer por las cosas que no fueron, porque muchas veces, Leo, tus guías espirituales te han salvado de cosas que tú no te imaginas gracias a puertas que se cerraron y gracias a personas que se fueron de tu vida. Entonces, con el tiempo vas a entender esta pérdida. Si tú dices, no, mira, esto no es lo mío, hay una persona cercana a ti que está viviendo esto y que definitivamente tú vas a jugar un papel muy definitivo para que esta persona pueda entender que esta pérdida o este cierre o este final de ciclo que está viviendo es lo más conveniente, ¿sí? Pero esta energía se marca mucho en tu vida porque siento que la lección aquí es aprender que los finales tienen un propósito importante, que si no es para ti es para alguien cercano a quien tú le vas a ayudar a ver esto, ¿vale? Bueno, ¿quién está en el fondo del mazo como tu arcano amigo?
Mira que casualmente tenemos al 10 de espadas y es una carta bastante interesante en el contexto de todo lo que veníamos hablando. Porque esta carta me habla de alguien que tocó fondo y de una persona que ha vivido durante muchos meses o incluso años situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, situaciones donde los pensamientos continuamente le han atacado y las cosas que los otros han hecho o le han dicho también han impactado de una forma negativa muy fuerte. Pero veo que de todo esto tú has adquirido una experiencia muy grande. O sea, es tenaz porque yo siento que esta energía es como la del ave fénix, ¿sí? Que murió, pero que de sus cenizas va a resurgir muy fuerte, que tuvo que tocar fondo, que tuvo que trascender a muchas cosas, pero que en el momento en el que se levante va a ser muy poderoso. Y yo te siento así, querido Leo. Entonces, bien interesante este 10 de espadas aquí. Veamos qué más tienen nuestros guías para decirnos. Tenemos a la reina de copas, el 7 de espadas y el 8 de copas. Aquí hay algo bien interesante y es que si tú ves en el mazo predominan las espadas y las copas. Eso quiere decir, Leo, que en estos días tú has estado mucho entre la razón y el corazón. Y tenemos etapas así, ¿vale? Tenemos etapas de esta forma en las cuales uno está ahí como entre la espada y la pared y la situación se pone compleja, ¿vale? Tenemos la carta de la reina de copas y es una carta bien interesante porque siento que en medio de todo este caos aparece como un amigo o una amiga. También puede ser la energía de una madre o una esposa. Como tal veo que es una mujer que de verdad te quiere, que, que le duele. O sea, yo siento que es alguien a quien le duele como ver las dificultades por las cuales tú estás atravesando en este momento de la vida. Y siento que es una persona que va a ser muy clave. Aquí hay algo bien interesante. Voy a aclarar esto porque te lo están diciendo. Porque son dos cartas, tanto el 7 de copas como la carta de el 7 de espadas. Nos contactan con energía como de situaciones donde debemos cuidarnos de lo ilusorio, pero no siento que sea ella, ¿sabes? Entonces quiero clarificarlo un poquito más sobre qué nos están advirtiendo. Más espadas, mira, el rey de espadas. Vale, bueno, pues si hay algún tipo de situación legal o una situación donde se implique la justicia, donde tú creas también, por ejemplo, puede ser en el trabajo, en una relación, que hay algo que está siendo injusto contigo o algo donde te quieran mentir o engañar, o estás percibiendo, sintiendo cierta desconfianza contra alguien, préstale mucha atención, ¿sí? Aquí yo siento que hay gente que ha querido ser como astuta, ¿sí? Como la energía del zorro. Más que del zorro, yo diría que estas son cartas de alguna persona que tiene como, es un lobo disfrazado de ovejas. Y mira que aquí hay una persona que ha sido así contigo, falsa, mentirosa, y quizá esta reina de copas o quizá alguien que te quiere mucho, que es como muy perceptivo, muy intuitivo contigo, te ha dicho que no confíes en alguien más, que no confíes en esa amiga, que no confíes en esa pareja, que no confíes en las intenciones de esa persona del trabajo. Y de pronto, pues tú no le has prestado como mucha atención, porque la carta que está acá abajo me dice que no estás teniendo una visión completa de un panorama. Sí, que de pronto estás como muy encasillado en lo que tú crees, pero no estás considerando que lo que tú crees solamente puede ser una parte de la verdad o una parte de la realidad. Como tal, siento que se te va a dar justicia, se te va a proteger y se te va a mostrar como la realidad acerca de una situación donde te han querido ver la cara, Leo.
Esto es positivo porque primero que todo hay alguien que se preocupa porque a ti no te hagan daño. Segundo, la justicia va a estar de tu lado. Y tercero, te vas a poder dar cuenta de quién es quién. Frente a esa situación está bien interesante que te haya salido el rey de espadas. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia el tarot, el rey de espadas es muy diferente a la reina de espadas. La reina de espadas cuando encuentra algo malo va y te lo dice de manera clara y directa, ¿sí? Sin tapujos. El rey de espadas es alguien que analiza, sí, o sea, tú vas a estar analizando esta gente que de pronto te quiere hacer la trampa, te quiere quitar algo, te está mintiendo, pero lo recomendable aquí es guardar silencio y ser prudente. Que la justicia actúe, que el karma actúe, pero yo a ti te veo como en una posición que la que más te conviene a ti, honestamente, es que mantengas como esa prudencia, no que muevas fichas, ¿vale? Y a veces esa es la forma de ganar. Yo no veo que vayas a estar viviendo circunstancias negativas, o sea, a pesar de todas estas cartas, lo que puedo ver es todo lo contrario, que has tocado fondo con algo o con alguien y que te vas a estar levantando y que la justicia se va a estar dando de tu lado. La justicia implica que a ti vuelva el amor, que a ti vuelvan las buenas oportunidades económicas, que nadie más vuelva a verte la cara y que las personas que en algún momento como que hicieron eso contigo, pues reciban como su merecido. Veamos qué tiene el oráculo para decirnos. Ok, ¿qué tiene el oráculo? Ya, mira que justo aquí te dice iniciarás un nuevo ciclo. Sobre todo esto conecta mucho con la parte sentimental. Si tú estás soltero, prepárate porque viene una conexión con alguien para quien tus guías dicen es muy importante el compromiso y la fidelidad, ¿sí? Entonces, si tú estás como en ese plan, en ese anhelo, en ese deseo de tener una relación bonita, de tener una relación estable, de esas relaciones que duran por mucho, mucho tiempo, pero que son sanas, porque sí hay muchas relaciones duraderas, pero gracias a que perdonan cachos, ¿no? Y maltratos y cosas. No, aquí viene es una relación de mucho compromiso y mucha fidelidad. Y eso es bonito, eso te llega por justicia divina. Si tú estás en pareja, es importante también como, no sé, reforzar el vínculo, dejar atrás una etapa con esa persona y comenzar un nuevo ciclo. O sea, si ustedes vivieron esto de tocar fondo debido a alguien y decidieron igual continuar con esa persona, te dicen que es importante tomarse en serio ese nuevo ciclo y al mismo tiempo como que pedir y dar mucha fidelidad y compromiso, ¿vale? Vamos a ver letras que para ti sean una señal en este contexto, la N, la P, la S, la A, la D, la F, la B grande y la J, ¿vale? Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como tú le dices a una persona especial o un lugar que vas a estar visitando en estos próximos días. Destacan en tu lectura algunos signos como por ejemplo Aries, Acuario, Libra, Cáncer, Géminis, otra vez Cáncer, Acuario otra vez y Sagitario, ¿vale? Puede ser el signo solar o el ascendente de una persona especial. Esta ha sido tu lectura. Cuéntame en los comentarios si algo resonó. Suscríbete porque me encantaría volver a verte y activa esas campanitas. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes
Toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.